Bienvenidos a una emisión más de El Ecuador del Pasado. En esta emisión haremos un repaso de los hechos que marcaron al fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX para los ecuatorianos. El feriado bancario. Esta tarde explicaremos qué fue, quién estuvo involucrado y cuáles son las causas y efectos. Y por último, tendremos las conclusiones de un experto. Para esto nos conectaremos mediante Zoom con nuestra corresponsal Daniela Tello, quien nos hablará de qué fue el feriado bancario en 1999. Adelante, Daniela. Gracias, Linda. Vamos a definir brevemente qué es el feriado bancario. Según el telediario El Comercio, feriado bancario es una medida tomada por un gobierno mediante decreto legislativo que determina que un banco o todos los bancos de un país suspendan sus servicios total o parcialmente por un día o por un lapso más largo de tiempo. El Ecuador vivió la peor crisis financiera de su historia en el año 1999, junto al congelamiento de depósitos bancarios, salvatajes, entre otros, llegando a ser el mayor robo de la historia de nuestro país. La crisis financiera se originó en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto de Hick, los promotores del neoliberalismo en Ecuador, y su financiación de instituciones públicas. En el 94 se creó la Ley de Instituciones Financieras con la finalidad de liberalizar las tasas de interés y permitir la libre circulación de capital y el aumento de créditos vinculados que proliferaron sin control, generando especulación y fugas de capitales y la quiebra total de bancos. Finalmente, el 2 de diciembre de 1998, Filambanco el banco más importante del Ecuador pasó a manos del Estado ecuatoriano porque tuvo problemas de liquidez. Y el gran día que fue 8 de marzo de 1999, todos los bancos del país no abrieron al público. Todas las personas se quedaron en expectativa de poder retirar su propio dinero. No obstante, esta medida, que era una salvaguarda de la liquidez en Ecuador, no fue para nada de ayuda. Todos los bancos quebraron, adoptadas por el Estado para poder costear todos estos bancos en quiebra, fue subir el costo social y el incremento de los servicios para el Estado ecuatoriano. El expresidente de Bancos, Alfredo Vergara, afirmó que el feriado bancario no es algo que se le ocurrió solo al gobierno de Daniel Maguad, sino que fue una acumulación de problemas que el Estado ecuatoriano llevaba ya así hace 2 décadas. Y esto fue, digamos, las principales razones por las cuales tuvimos este grave error. Perspectiva del aniversario del feriado bancario, mencionaré a las personas y entidades que participaron en el mismo, poniéndonos en contexto que Daniel Maguad fue uno de los principales actores de esta historia como presidente del Ecuador desde 1998. El Banco Central inicia la historia siendo una entidad que participó otorgando créditos para una supuesta estabilidad de las instituciones financieras. El actor de este relato fue el Congreso, quien aprobó la ley de AGD que daba una garantía ilimitada de depósitos. El en ese entonces diputado Jaime Nebot, quien dio la propuesta de eliminar el impuesto a la renta y sustituirlo por el 1%, es uno de los principales causantes de que haya el revuelto en este año. Jorge Egas, el superintendente de bancos en esa época, anunció que los bancos cerrarían por un día. El objetivo era evitar el retiro masivo de depósitos que se había vivido en el Ecuador en esos días, debido a las medidas que sugirió Jaime Nebot. Y como todos sabemos, el feriado no duró un día, se extendió hasta el viernes 13 de ese mismo mes. Varios detractores de estas medidas, como nos decía Daniela, aseguran que no fue general, sino más bien que fue unos cuantos bancos quebrados. El objetivo de Maguad era protegerlos, ya que cabe resaltar que muchos funcionarios del régimen eran representantes de la banca. Y aparece el personaje Víctor Granda, quien demandó a Maguad por peculado bancario,
cuando el banco El Progreso cerró sus puertas por falta de liquidez el lunes 22 de marzo. Fue el eslabón para el cierre de más entidades. Nuevamente aparece el Banco Central, quien en teoría debía otorgar la liquidez para que estos bancos no quebraran. No lo hizo, ya que no se presentaron las garantías requeridas. Un nuevo personaje aparece, León Febres Cordero, el alcalde de los guayaquileños, quien organizó una marcha con la ayuda de las principales figuras de las cámaras empresariales llamadas la Marcha de los Crespones Negros. En el último capítulo de esta fatídica historia aparece el Servicio de Rentas Internas, quien dispuso la orden de un arresto al presidente Fernando Azpiazu por haber retenido los dineros generados por el impuesto del 1% de la circulación de capitales y no haberlos entregado al fisco. Maguad asegura que este operativo demuestra que no hubo afán de protegerlo. Sin embargo, Gustavo Novoa, más adelante en su libro ¿Por qué fui presidente?, menciona que Maguad se había negado la aprehensión de Azpiazu. Recordemos que el presidente Maguad delegó, por así decirlo, a Novoa justificando que lo hiciera por su condición de guayaquileño. Sin embargo, la detención se llevó a cabo en julio. Fue cuando Azpiazu declaró haber aportado con $3.100.000 para la campaña de Maguad. Ese escándalo minó a Maguad y lo puso al borde del abismo. El partido señaló que estos fondos lo manejó el hermano del expresidente, Eduardo Maguad, y que por lo tanto la Flecha Verde no tenía los registros. A continuación, nuestro compañero Diego Sandoval nos tiene preparado un análisis más profundo sobre las causas del feriado bancario. Gracias, Diego. Infórmanos, ¿qué es lo que... La primera pregunta que todos nos hacemos y que todos nos persigue es, ¿por qué ocurrió el feriado bancario? Pues las principales causantes del feriado bancario son la securitización de la deuda privada externa en 1983 por el gobierno en turno y los continuos incentivos perversos que recibiría la banca que desembocarían en la fuga de capitales y del quiebre de la banca. La falta de control de la superintendencia de bancos desde el 98 respecto a las compañías fantasmas que resultaron ser propiedad de los mismos banqueros y de sus familiares. La propuesta del Partido Social Cristiano de establecer un impuesto del 1% de las transacciones financieras, el fenómeno natural del Niño que azotó el sector agrícola ecuatoriano en 1998, dejándolo en la bancarrota. La crisis financiera internacional y el desplome del precio del petróleo en la época a $6.30 por cada barril. El Banco Central del Ecuador, con el fin de salvar el déficit presupuestario del Estado que le impedía cubrir el gasto público, implementó una serie de medidas devaluatorias del sucre, deudas obtenidas también con los gastos militares y de guerra. Además, una pregunta más se nos ha presentado. ¿Cómo se dio el feriado bancario? Pues la noche el 7 de marzo de 1999, varios funcionarios encabezados por el superintendente de bancos, Jorge Egas, a la cabeza, además de otras autoridades económicas comandadas por el titular de finanzas y Ana Lucía Armijos y el directorio del Banco Central encabezado por Luis Jácome. Una vez finalizada la reunión, Jorge Egas sorprendió a todos los ecuatorianos con dos cadenas nacionales. La primera se dio muy temprano a las 7 de la mañana, en la cual él mencionó que se suspendían las operaciones del sistema financiero. Más adelante se transmitió una segunda cadena nacional a las 7:50 p.m., mencionando que el feriado bancario se extendería por 5 días más, hasta el 15 de marzo. En ese lapso, el mandatario afirmó que un decreto saldría a la luz, el decreto número 685, que dispuso el congelamiento de un año de depósitos de cuentas corrientes por más de 2 millones de sucres. Además, en cuentas de ahorro sería de 5 millones de sucres. A esa fecha, el país acumulaba demasiados problemas por el manejo fiscal, monetario y financiero. Además, en noviembre de 1998 se había creado la Agencia de Garantía de Depósitos. Las listas de entidades financieras
que cerraron en ese lapso fue muy renombrada por la institución Filambanco. Los bancos de ese entonces formularon implementar políticas de crédito y políticas de inversión incompatibles con la prudencia y sensatez financiera. Este asunto debilitó a la supervisión bancaria y produjo una reducción importante en la cantidad de los activos del país. Muchas gracias. Eddie es nuestro corresponsal quien nos hablará de cuáles fueron los efectos que se generaron en el feriado bancario. Adelante, Edison, te escuchamos. Muchas gracias, Lina. Como ecuatorianos, estamos conscientes de lo difícil que fue el feriado bancario, en el que se congelaron las cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente sacara todo el dinero y la fuga masiva del capital. Bueno, entonces, ahora compartiremos los principales efectos de esta decisión tomada durante el gobierno de Yamil Maguad. Dentro de estos efectos, sucedió la quiebra y cierre del 70% de las instituciones financieras del Ecuador. Es así como 18 bancos quebraron producto de la crisis económica por la cual se estaba atravesando el país. Entre las principales instituciones, bancos, encontramos a Filambanco, de igual manera la Previsora Popular y el Progreso. Por ello, Filambanco, una de las instituciones financieras importantes del Ecuador, pasó a manos del Estado ecuatoriano porque tuvo problemas de liquidez. El feriado bancario costó a los ecuatorianos más de 8 millones de dólares, según un informe entregado de la Comisión Investigadora de Crisis Económica Financiera. Asimismo, existía un desembolso de 1.600 millones de dólares de fondos del Estado para instituciones financieras que quebraron. Incluso se implementó el dólar como moneda nacional. De 25.000 sucres pasó a validar $1. Hubo una masiva ola migratoria en España, Estados Unidos, entre otros. Definitivamente, este escenario ocurrió de la economía ecuatoriana. Fue un golpe brutal a los ahorros que con tanto esfuerzo las familias ecuatorianas los habían acumulado. De ahí, una de las consecuencias que ocasionó el momento difícil de la historia nacional fue la salida masiva de los compatriotas al exterior, con el objetivo de encontrar un trabajo y una mejor situación en el exterior. Ahora, según el Telégrafo, entre 1999 al año 2007, más de 950.000 ecuatorianos migraron al exterior. Debido a esto, la inflación, la devaluación y la recesión económica pasaron de un 36% a un 56%, y en el año 2000 llegando a un 97% en plena dolarización. Fue a partir del 2001 que esta cayó sistemáticamente. Así, fue de 1.95%. Debido a esto, la mayor pobreza y el desempleo empezó a aumentar de un 9% a un 17%. Incluso el Producto Interno Bruto, conocido como PIB, cayó en el 4.7%. Sumado a esto, existió un golpe de Estado por parte del señor Lucio Gutiérrez y en ese momento posesionó al señor Gustavo Noboa como presidente constitucional. El congelamiento estipulaba que los ahorristas ahora no podían sacar su dinero durante un año, pero mediante grupos indígenas consiguieron que se disminuyera los plazos para poder retirar el dinero de los bancos. El feriado bancario fue la peor crisis económica jamás vivida, dejando grandes secuelas a millones de familias que fueron las principales víctimas de este terrible acontecimiento, para que se expandía el desempleo y la pobreza. La crisis económica nos golpeó a todos. Sin embargo, han pasado 20 años y aún no se ha recuperado todo el dinero ni se ha sancionado a los responsables. Por eso, creamos este espacio para recordar la crisis y los efectos que dejó enmarcado el feriado bancario. Muchas gracias, Debbie. Es terrible todo lo que hemos vivido. Sin embargo, queremos terminar este programa con las conclusiones que tiene un experto, el economista Guerrero,
nos puede compartir sus conclusiones. Economista, le escuchamos. Muchas gracias, Linda. Como conclusiones tenemos, fue el caso que marcó un difícil contexto monetario a nivel nacional, el cual, para ese periodo, llevó a la toma de ciertas decisiones tajantes en lo que esperanza del gobierno de turno era la salida, solución a una peligrosa situación económica que nunca antes nuestro país pudo sentir. El gobierno, en su desesperada búsqueda de una solución, marcó el inicio de una reacción en cadena con el denominado salvataje bancario, del cual resultaron ciertos efectos secundarios, casi esperados como la dolarización. Pese a todas las salidas que el presidente puso por prueba, el efecto de esto parecía no cambiar y fue así como varias entidades bancarias quebraron, dejando a sus usuarios en la misma situación. Por lo tanto, con el quiebre de estas instituciones, la economía social fue marcada a largo plazo, tanto que hasta la época se notan ciertas marcas en la sociedad, que en combinación con la dolarización afectó todavía más del contexto económico. Obviamente el dinero perdido, propiedad de la población, tenía que ser saldado del bolsillo del gobierno. Pero esto afectó a diferentes formas a la población. Al fin, como deducción de esto, la disposición que al parecer marcó una solidez en el futuro económico de la sociedad ecuatoriana fue la dolarización, que fuera de afectar en gran parte al pueblo, dio estabilidad con una moneda más fuerte, la cual no puede ser devaluada sencillamente, ya que al país que le daba su valor en ese momento estaba en pleno gran desarrollo, por tanto, se parecía ser una solución excelente, aunque al aplicarla beneficiaría a muchos como también afectaría a otros. Este feriado bancario liberó estos sucesos que tenía por objeto el salvar la solidez económica que al país había perdido. Pero en realidad esto produjo la destitución del presidente, gracias a la desconfianza que el gobierno fue alcanzando poco a poco por parte de la población. Y aunque su afán no era el afectar a los ciudadanos, de cierta forma lo hizo enmarcando su futuro económico negativamente para quienes ahorraban en los bancos y positivamente para quienes estaban endeudados con instituciones bancarias. Entonces, al notar el contexto económico de ese momento, se puede hablar de una fallida dirección al momento de tomar decisiones cruciales que podría salvar la economía nacional. Pero si tratamos de investigar culpables, no solo deberíamos buscarlos en esta época, sino remontarnos a administraciones anteriores, en donde inició la crisis económica que recibió el presidente Maguad al momento de su mandato. Muchas gracias. Gracias, economista. A continuación vamos a un corte comercial y continuaremos con el feriado bancario.